buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Os dejo con Roberto Milán. Roberto es director de Industria y Transformación Digital en Nunsys. Roberto, buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Evidentemente, en primer lugar, voy a iniciar el vídeo para que me podáis ver. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por conectaros y, por supuesto, espero que os encontréis bien respecto a salud y en lo anímico, vosotros y vuestro entorno, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es pues hablar un poco de lo que ha traído COVID-19, sobre todo los cambios que va a producirse en cuanto a los modelos de negocio que vendrán y cómo las tecnologías yo creo que van a jugar un papel fundamental y cómo las compañías nos adaptamos un poco a esos cambios, ¿no? que van a tener lugar y cómo hacen que nuestra compañía pues eso, se adapte a esos cambios y consiga incluso beneficiarse, ¿no? Lo que vamos a ver principalmente 3 puntos en la agenda, os lo comento. El primero es un poco, oye, lo que nos ha traído el COVID-19 y luego sus repercusiones a nivel económico que están teniendo lugar, ¿no? Ya y que van a tener, por supuesto, durante mucho tiempo. Luego, cómo podemos adaptar nuestra compañía a esta nueva situación y a los nuevos modelos de negocio que todos sabemos y hemos hoy visto ya en un montón de charlas y artículos que van a tener lugar. Y luego la parte que es más core de la presentación, ¿no? Es decir, oye, cómo las tecnologías me van a ayudar a que mi compañía sea capaz de competir en esos nuevos mercados, ¿vale? 12 de marzo. 12 de marzo es, si a mí no me falla la memoria, el último día de 24 horas de normalidad que yo recuerdo. O sea, supongo que vosotros, si no estáis en el día 12, pues estaréis en un día similar, pero yo al menos son las 24 últimas horas de una vida que yo creo que ya nunca más volveremos a vivir, ¿no? Realmente nos enfrentamos a la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y además esto tiene pinta de que se va a extender varios trimestres y lo que está teniendo es un efecto bastante fuerte en el uso del tiempo, los patrones de consumo de la población y también el mercado de trabajo, ¿no? Todo esto al final se va a ver repercutido en lo que es el tejido empresarial, ¿no? Utilizo unas slides ahora que utilizó recientemente mi compañero Bruno Broseta en otro webinar que dimos para CEOs, un poco cuál es el impacto macroeconómico, ¿no? Hablando de números en España. Bueno, pues estábamos manejando varios escenarios, desde alguno más optimista, alguno más pesimista. La realidad es que recientemente el Fondo Monetario Internacional nos ha despertado de la realidad con bastante crudeza, ¿no? Nos ha dado unas proyecciones que básicamente hablan de una reducción del PIB del 8%, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Además, asociado a todo eso, como habréis imaginado, un aumento del paro de hasta el 21% y que el endeudamiento de España pase del 100% del PIB, que es más o menos en donde estábamos ahora, el 113%, ¿no? Y a todo esto siempre que el Banco Central Europeo pueda contener la prima de riesgo, que es algo que esperamos que sí que se puede hacer en este caso, ¿no? Y luego, pues, el impacto económico lo acabamos de ver en los modelos de negocio. Evidentemente, estas son unas declaraciones de un directivo de Atos. Dice, tras la crisis se escribirá un nuevo mundo con otras reglas. Y además esta frase de Accenture, que a mí también me gusta mucho, donde al final dice que COVID-19 pues va a cambiar de manera drástica la experiencia de ser pues casi todo lo que somos durante un día, ¿no? Todas las gorras que nos ponemos, un cliente, un empleado, un ciudadano y un humano, ¿no? Al final se van a ver cambios en los comportamientos de las personas bastante grandes, ¿vale? Y eso es algo muy significativo. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros como compañía? Da igual el sector en el que estemos, da igual el tamaño de compañía que tengamos. Pues evidentemente, siempre atendiendo a los 3 horizontes de McKinsey, ¿no? Yo diría que a corto plazo nos tenemos que centrar en la supervivencia de la empresa, que es lo que estamos viendo a todos, donde estamos ahora todos metidos, ¿no? Yo creo que en un plazo de los siguientes meses todos tenemos que preocuparnos de cómo vamos a hacer la compañía viable con estas nuevas reglas de juego, pero además, y esto es la parte importante, yo creo que todos tenemos que sacar parte de nuestro tiempo a pensar cómo van a ser los nuevos modelos de negocio, que ahora comentaré rápidamente, y cómo adapto mi compañía para que sea una compañía que, digamos, sea viable y sea rentable en esos nuevos
estándares, ¿no? Como decía, esas nuevas reglas de juego. Estoy seguro que la mayoría de vosotros ya habéis visto la gráfica que publicó, de hecho, hace unas semanas Deloitte, ¿no? En cuanto al impacto para algunos de los sectores. En este caso era alimentación, retail, lo que es la parte de ocio, viajes y hoteles, ¿no? Y esto, pues un poco, tanto en esta parte inicial, que es la parte que estamos ahora, aislamiento y la época de restricciones, y cómo iban a ir recuperándose en la parte de estabilización y lo que se podría llamar recuperación, ¿no? La realidad es que lo que hemos estado viendo estos últimos días se da por sentado que la salida de la curva va a ser en U, no va a ser en V. Evidentemente va a ser una recuperación muy, muy lenta. Y además van a ocurrir cosas, creo yo, como la vuelta o la explosión del low cost con valores, ¿no? O sea, una de las cosas que nos va a traer mentalmente a todos los ciudadanos es, oye, voy a seguir apostando evidentemente, por productos de low cost, pero además los voy a adquirir a una de esas compañías que tengan valores en su código ético, ¿vale? Esto es una de las cosas que yo creo personalmente que nos preocuparemos por la proveniencia de los productos, etcétera, ¿no? Yo creo que esto va a traer grandes oportunidades a la industria española. Y luego la otra parte que me gusta del informe de Deloitte, en este caso era un poco analizando la renta disponible per cápita antes de la crisis, en este periodo de aislamiento, y posteriormente, no sé, durante 2021, no sé, en un periodo medio plazo, evidentemente tiene para mí dos grandes lecturas. La primera es que va a haber menor renta disponible per cápita después de esto, además un porcentaje que puede estar en torno al 8 o 10%, y luego, claro, dependiendo del sector en el que estamos, evidentemente hay algunos que en esta fase de aislamiento especialmente pues se han tendido a cero, ¿no? La parte de viajes y hoteles, restaurantes, pero por ejemplo también automoción o otras, ¿no? Y además muchas de ellas en su recuperación no vuelven a ser lo que eran. O sea, ni vuelven a ser lo que eran en cuanto al nivel de consumo de una persona, una familia española media, sino que además el propio sector además se va a ver drásticamente modificado, ¿no? Y añadiría yo que una tendencia más que yo creo que va a venir aquí es lo que se denomina ahora la alargolescencia programada, ¿no? Volvemos un poco a la famosa época esta de productos de mayor calidad, pero además con una buena postventa y que nos duren, ¿vale? Ya volvemos al básico, yo creo que era de la generación de nuestros padres, donde se compraba algo pensando que iba a durar mucho, pues en parte yo creo que eso es algo que va a volver a ocurrir, ¿vale? Vamos a volver a buscar productos que vayan durando, ¿no? Y esta que es una gráfica de BCH que me gustó bastante, donde dice, oye, en el medio plazo, ¿qué hacemos? Oye, pues yo creo que hay que tener el foco en 4 grandes puntos, ¿no? Como compañía. Foco en lo financiero, me gusta mucho esa frase de ser muy sinceros con la capacidad de generar caja. Tenemos muchas empresas a día de hoy tienen que hacer frente a mucho default de pago por parte de clientes y default también en proveedores de materiales, etcétera. Luego, una parte crítica en una compañía yo creo que va a ser la gestión de las personas, porque si ya lo era crítica hasta ahora, imaginaos en el momento en que tenemos muchísimas personas teletrabajando y cómo mantenemos esa cohesión y ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver las compañías muy bien, todas aquellas que están en ERTE, pues esos planes de incorporación gradual y progresiva. Yo creo que van a haber rediseños organizativos. Se va a primar mucho, como se indica aquí, la polivalencia funcional de las personas, ¿vale? Se van a generar estructuras flexibles y luego, pues, un poco los procesos de selección, que también de alguna forma yo creo que van a ir tendiendo a ser cada vez más inteligentes y buscando algunos perfiles distintos en las personas, ¿no? Que se adapten a estas situaciones. Luego, foco muy claro en los modelos de negocio, que van a venir y que ya podemos ir oteando un poco cómo van a ser, ¿no? Sobre todo, entiendo que las compañías tenemos que hacer variables las estructuras de costes. Tenemos también que analizar un poco nuestras inversiones a medio plazo y hacer planes de inversión muy adaptados a lo que estamos hablando, ¿no? Y adaptar nuestros modelos de negocio, como os decía, a los nuevos paradigmas, ¿no? Y luego en la parte de los procesos, la parte nuestra de la parte interna, digamos, la parte de nuestra compañía, yo creo que es evidente, y se lleva diciendo ya muchos años, pero ahora queda más que plasmado, que los procesos tienen que ser cada vez más ágiles y eficientes, las compañías tienen que ser más flexibles y además llevamos diciéndolo en UNSIS 4 o 5 años que se tiene una compañía que digitalizar. Pues evidentemente esto ya ha quedado más que demostrado, ¿no? Ahora ya es un elemento de supervivencia o como me gusta a mí decirlo, he leído en algún sitio y me gusta mucho el titular, ¿no? Pues estamos hablando de que digital por defecto. O sea, una compañía que tiene que hacer frente un poco a temas digitales por defecto, ¿no? ¿Y dónde creo yo que está el reto? Pues realmente para mí el reto de las empresas
va a estar sobre todo en los que se adelanten a las oportunidades que vendrán después, porque todas estas cosas, por desgracia, estas crisis suelen traer bastantes efectos secundarios negativos, pero también traen nuevos modelos de negocio que están disponibles para las empresas que sean más ágiles y se adapten más, ¿no? Yo creo que un poquito los tiros van por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esas nuevas oportunidades de negocio? ¿Vale? Pues evidentemente yo creo que lo que tenemos que hacer es comprobar la robustez de nuestro modelo de negocio ante el escenario, lo que se llama ahora ya en algunos artículos que he leído, la low touch economy. Evidentemente todo lo que sea separación de personas y todo esto va a estar bastante de moda. Y además tendremos que modificar nuestro modelo de negocio para hacerlo más robusto, ¿vale? ¿En qué sentido? Evidentemente los productos y servicios que se van a consumir van a ser cada vez más, si no lo son ya, digitales 100%, y tenemos que preparar nuestra compañía para ello. Todo lo que son la relación con cliente y las experiencias de cliente, se tienen que evitar fricciones y tenemos que trabajar muy bien nuestra parte de marketing digital y digital business. Los procesos corporativos, evidentemente, van a tener que ser cada vez más digitales, toda la parte de industria conectada, todos los servicios que damos. La toma de decisiones de nuestra compañía pues, va a tener que centrarse todavía más, si cabe, en el dato que disponemos de nuestros procesos, del mercado, de nuestra competencia, etcétera, etcétera, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, y cada vez van a cobrar más relevancia, como os digo luego en la parte de tecnologías, la parte de Big Data e inteligencia artificial. Y todo esto que comento, pues evidentemente no puede llevarse a cabo sin una infraestructura tecnológica digital, ¿vale? Ahí hablamos de toda la parte de comunicaciones, cloud, software, luego os doy algunas pinceladas. Pero básicamente sin esto, pues una compañía difícilmente se adaptará a los nuevos modelos de negocio, ¿no? Y la realidad es que cada vez más y más empresas, sobre todo, es curioso, pero en este último mes bastantes solicitudes tenemos de empresas que quieren llevar a cabo planes de transformación digital, que realmente quieren diagnosticarse, ver qué pueden ir haciendo para digitalizar su compañía, al final poner en marcha planes directores, ¿no? Porque esto, evidentemente, todos sabemos que ha venido para quedarse. Y siempre con el foco en los tres grandes ámbitos que desde el área de transformación digital de Nunsys creemos que se debe sustentar un proyecto, un proceso de transformación digital. La parte de estrategia y negocio, la parte de arquitectura tecnológica que me va a permitir digamos, digitalizar y mejorar las experiencias de mis clientes y mejorar, por tanto, mi negocio, mi modelo de negocio. Y luego, muy importante, la parte de cultura digital. Como os decía, va a ser crítica el trabajo de digitalización y de cohesión que vamos a tener que hacer con los empleados para que, evidentemente, sigamos manteniendo esa cohesión en la compañía con las nuevas reglas, ¿no? Yo creo, esta frase me gusta mucho, es de Gartner, pero al final las compañías que, como os decía, se adaptarán a esos nuevos modelos de negocio, yo creo que serán aquellas que sean capaces de unir tecnología y negocio, ¿vale? Al final, como os digo, la tecnología nunca es un fin, siempre es un medio, y lo que tenemos que hacer es ver qué tecnologías son las que, en las que he de apalancar para mejorar mi modelo de negocio, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues con la innovación, ¿no? Se define innovación como la velocidad de transformar ideas creativas en valor, y yo creo que es uno de los grandes focos donde las compañías van a tener que hacer bastante hincapié pronto, ¿no? En esa parte de innovación de cómo me adapto rápidamente a los nuevos modelos de negocio. Entonces, un poco, ¿cómo me preparo? Un poco a modo de resumen, ¿no? Pues con procesos de innovación de modelo de negocio. Esto es como creo yo que una compañía se tiene que ir adaptando. Por un lado, en estos grandes pasos, ¿no? Unos pasos que se irían dando uno detrás de otro. Por un lado, vamos a necesitar un buen análisis de tendencias con datos de mercado y analizar exactamente, oye, cuáles van a ser esos nuevos modelos de negocio, en los nuevos patrones de consumo, para que mi compañía se adapte a eso. Luego, creo que se tienen que trabajar con matrices de impactos y con proyectos de diagnóstico, como os decía, transformación digital, donde lo que hago es que analizo de manera introspectiva mi compañía y de manera más exterior el mercado, mi competencia y cómo tengo que adaptarme a todo esto. Con eso yo creo que las compañías tienen que ir lanzando grupos de innovación y co-creación. Hay un montón de técnicas que trabajamos para esto. Y al final, en toda esa cartera de proyectos, de ideas que creemos que podemos poner en marcha, que van a mejorar nuestra compañía del día N+1, pues evidentemente prototipar, ¿no? Fallar rápido y fácil.
y barato además, ¿no? Lo que siempre decimos, o sea, prototipar de manera que le vayamos entregando valor a nuestros clientes de manera rápida y entonces de manera rápida también tener un feedback de si estamos yendo en la buena dirección o tenemos que ir en otra, ¿no? Y vamos a entrar un poquito, si os parece, ahora en la parte más de tecnologías, ¿no? Como os decía, lo que acabamos de ver es un poco, oye, cómo mi compañía tiene que adaptarse a lo que todos tenemos seguridad va a ocurrir y es nuevos modelos de comportamiento de la sociedad y del mundo empresarial y por tanto ahora vamos a ver un poco qué tecnologías yo creo que van a ser las que lo van a permitir y de qué manera, ¿no? Eh, Me gusta siempre enseñar este modelo de Forrester, donde un poco identifica algunas de las tecnologías y un poco en una matriz las coloca, ¿no? En función de lo que ellos llaman potencial de disrupción. A mí la palabra disrupción, la verdad es que no me gusta tanto, porque yo creo que el hecho de que llamáramos a las tecnologías disruptivas hace unos años me parece bien, pero yo creo que ahora son de necesidad. ¿Eh? O sea, el potencial realmente de cambio de nuestros modelos de negocio, ¿vale? El impacto que van a tener podría ser ese eje Y, y en el eje X yo diría que un poco es pues el horizonte en el que van a alcanzar determinada madurez, ¿no? Y sobre todo, si os vais a la parte de más potencial de impacto, vemos que tecnologías como el Internet of Things, la inteligencia artificial o incluso ahora que nos toca vivir una época de separación social, todas estas tecnologías de realidad aumentada o virtual, pues claro, evidentemente yo creo que van a acelerarse y van a tener mucha más repercusión en los modelos de negocio. Esto que llevamos yo creo que hablando de ello muchos años ya, ¿no? Los famosos dragones digitales que entran en un sector y realmente al ser digitales puros, pues rápidamente se hacen con las riendas, pues yo siempre digo lo mismo. Y ahora con esta situación que estamos viendo, pues muchísimo más. Es que si creemos que en nuestro sector no nos va a ocurrir algo así, estamos bastante equivocados, ¿vale? Esto va a ocurrir en todo tipo de sectores, esté nuestro nombre en la línea esa de abajo donde pone algunos de los sectores o no, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer, evidentemente, teniendo una empresa con un legacy, con un pasado, pues evidentemente reaccionar rápido ante todo esto, ¿no? Y ahora paso a hablar un poquito de esas 10 tecnologías que yo creo que impactarán. Por supuesto, como primera, y estoy seguro que todos simplemente con poner las noticias las estáis leyendo artículos en prensa, ahora lo que nos urge a todos es trabajar de una manera segura, ¿vale? Proporcionar seguridad a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores, a nuestros clientes en todo lo que hagamos, ¿no? Independientemente del sector. Y esto, de hecho, es una de las cosas que nos permitirá paulatinamente volver a los puestos de trabajo. De manera que los famosos puestos de trabajo COVID-free, por ejemplo, cámaras termográficas, que seguro que ya estáis viendo en un montón de sitios, que lo que permiten es, pues evidentemente de una manera automática, a grupos de personas que pasan por una determinada zona, detectar si alguna tiene una temperatura superior a, por ejemplo, 37,5, ¿vale? Esto no es una medida que de por sí nos garantice que una persona está o no contagiada, pero desde luego es un primer indicador bastante razonable. Además, hay otros sistemas, como ese que pongo aquí en la parte derecha de abajo, que son dispensadores, por ejemplo, de mascarillas y gel desinfectante, que también lo que hacen es medir la temperatura con infrarrojos en un radio de medio metro, de manera que cualquier persona que va a coger una mascarilla del dispensador, pues evidentemente se le mide la temperatura. Si alguna persona está por encima del 37,5 de la temperatura que creamos, pues lo mismo, ¿no? Lanza una alerta y tenemos ahí una posible actuación. ¿Sectores donde va a aplicar este tipo de cosas? Pues evidentemente a prácticamente todos, porque al final esto como es una medida que afecta a empleados, proveedores, clientes, todo lo que hagamos, pues evidentemente en todo lo que se os ocurra esto va a aplicar. También estamos de moda en estos puestos de trabajo COVID-free, además también suministrándolo desde Nunsis, pues toda la parte de arcos nebulizadores, que además se suministran para lo que es vehículo de gran tonelaje, sobre todo camión, para vehículo de tonelaje medio, como puede ser una ambulancia, una furgoneta, entornos así, vehículo medio. Y luego incluso para personal que trabaja con EPIs, personal que trabaja protegido. Entonces, este tipo de arcos, que son la de la foto de la furgoneta y la foto de la persona de la izquierda, lo que se trabaja es con peróxido de hidrógeno, ¿vale? Se fumiga con peróxido de hidrógeno y la persona puede acceder o salir dependiendo de lo que estemos haciendo de algún entorno, ¿no? Y luego para personas que no van cubiertas con EPIs, lo que se suele hacer es, que también no estamos trabajando desde Nunsis, es trabajar con ozono, ¿vale? El ozono es inocuo,
evidentemente, hasta determinado nivel, pero para este tipo de cosas lo es, y lo que entornos, imaginaos, ¿no? Centros comerciales, incluso entornos de oficinas, estamos viendo personas que van vestidas con total normalidad y con la piel descubierta, pues se les rocía de ozono, que tiene un efecto también bastante positivo, ¿no? Luego pantallas de metacrilato y todas estas cosas que evidentemente pues van a ser el día a día nuestro, ¿no? Temas de teletrabajo, ¿vale? Evidentemente el teletrabajo, yo creo, el teletrabajo masivo, pues yo creo que lo llamaría así, yo creo que ha llegado con fuerza y ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que las relaciones en remoto, laborales y comerciales, pues se van a volver cada día más comunes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente tengo un montón de ordenadores de mi compañía en un montón de ubicaciones distintas? Pues evidentemente tengo que trabajar con mucha seguridad en todo eso, ¿no? Por un lado, todo el tema de videoconferencias. Videoconferencias, estoy seguro que veis hacéis al día un montón, igual que yo. Luego, como os decía, se han de securizar los equipos informáticos corporativos que de repente tenemos en un parque, en un montón de hogares, y ahí hablamos de voz, de software, de datos, todo lo que tiene que ver con eso. Las comunicaciones unificadas de la compañía también se han de adaptar a las nuevas reglas, las centralitas. Luego necesitamos, sí o sí, algún tipo de control de jornada laboral, porque nos lo exige la ley, y hasta ahora podíamos hacerlo con algún sistema físico en nuestra propia oficina, que de repente pues ya no nos vale, ¿no? Porque claro, esto la gente está teletrabajando, entonces necesitamos algún estilo, pues como una aplicación como tenemos en Nunsys, que lo que hacemos es que permite a la gente decir cuándo empieza a trabajar y cuándo deja de trabajar, ¿no? Incluso herramientas de monitorización de la actividad y la productividad de empleados, eso empieza también a trabajarse, porque evidentemente hay compañías que lo necesitan, e incluso cosas tan sencillas como la parte de impresión o escáner, o incluso la firma con validez legal. Todo eso que de repente hay empresas que han tenido que hacer frente a eso, y teniendo la gente en sus casas. Pues todo esto también evidentemente se está suministrando, porque son soluciones disponibles y que hacen que desde tu casa por lo menos tengas un puesto de trabajo bastante parecido a lo que tenías en tu oficina, ¿no? Después, la parte de comunicación con los empleados y los colaboradores, ¿vale? Yo creo que vamos a ser testigos de una mayor agilidad y aplanamiento de estructuras, que el teletrabajo es autónomo y es colaborativo, pero además, y algo muy importante, nos va a ser muy crítico el mantener esa cohesión de empleados, como os decía, ¿no? Yo creo que vamos a ver, como os comentaba, nuevas organizaciones que van a rediseñar su parte de organización con estructuras mucho más flexibles. Esta yo creo que es la compañía del futuro, con modelos colaborativos y además rediseñando los propios espacios de trabajo, ¿no? Yo creo que los nuevos empleados que vayan incorporándose a nuestra compañía, vamos a tener que empezar a analizar cosas que no hacíamos hasta ahora, como competencias digitales o polivalencia funcional, cosas que van a ser clave, yo creo, a partir de ahora. Y luego, por ejemplo, aplicaciones como Hapidonia, ¿no? Que es una de las que tenemos en Nunsys, que desde luego es bastante única, no existen cosas similares, y está ayudando a compañías como a negociar ERTES. Ha habido compañías que han negociado el comité de negociación con votos en remoto, sin tener que desplazar a empleados a ningún sitio. Por supuesto, mantener esa comunicación con empleados ahora es crítico, porque imaginaos cadenas de supermercados que tienen esta aplicación Hapidonia, ¿cómo hacen para comunicar a todos esos empleados que tienen en las tiendas, que no tienen además un portátil en el que están recibiendo correo electrónico, ¿no? ¿Cómo haces para informarles de nuevas medidas de prevención, de nuevos horarios de apertura, en fin, todas esas cosas que una compañía necesita y que se hacen muy fácil con una aplicación así, ¿no? Y además tiene un nivel de penetración muy alto. Y luego, como os decía, una de las cosas críticas que yo creo que van a ser clave a partir de ahora. Si ya era muy importante medir y fomentar un buen clima laboral en la compañía, imaginaos cómo lo hacemos cuando tenemos cada persona en su casa. Pues eso es muy complicado. Evidentemente, los departamentos de recursos humanos, aplicaciones como Hapidonia, les van a permitir esa medición de clima laboral, ¿no? La parte de Internet of Things. Yo sí que creo que es una de las soluciones que más impacto van a tener, lo hemos visto antes en el gráfico de Forrester, en las compañías. A día de hoy estamos algo así como en 50.000 millones de dispositivos IoT en el mundo, 6,58 dispositivos conectados por persona en el mundo, lo que quiere decir que para un español medio estaremos en torno a 9 o 10, ¿vale? Dispositivos conectados. Además, por ejemplo, la parte de wearables, que es esa cosa que os indico aquí abajo, evidentemente va a tener bastante penetración a partir de ahora. ¿Y el IoT qué va a hacer en estos nuevos escenarios de trabajo? Evidentemente,
lo que vamos a tener que, gracias al IoT, las compañías van a empezar a conocer de manera más común, y yo creo que esto de COVID-19 lo ha acelerado, pues nuestros hábitos en el hogar, nuestros hábitos de consumo, porque al final, con ese tipo de asistentes virtuales y con ese tipo de cosas, al final, poco a poco vamos a estar un poco conectando nuestro alrededor a la nube y, por tanto, esa información va a llegar a donde tenga que llegar. Como os decía, los wearables, en la geolocalización de personas con tecnología IoT, pues, por ejemplo, ha sido muy útil para prevenir y para mantener el tema de COVID, pero tanto a nivel individual como a nivel colectivo, yo creo que COVID-19 va a ser una excusa para que a partir de ahora se nos monitorice mucho más, y eso es algo que venía ya cocinándose a fuego lento, pues ahora se le ha dado fuego máximo, ¿no? Eso yo creo que va a ser una gran tendencia. Y luego, de los nuevos modelos de negocio post-COVID-19, pues evidentemente el IoT, lo que tenemos que pensar ahora todos cuando estemos pensando en nuestra propia compañía, es cómo puedo apoyarme en sensorización, en Internet of Things, para incrementar el valor entregado de mis productos, cómo puedo generar ecosistemas de servicios alrededor de mis propios productos. Por ejemplo, un cliente nuestro, ¿no?, que vende maquinaria y una serie de moldes y tal, y lo que hace es que los sensoriza para poder darle al cliente un servicio de mantenimiento predictivo, ¿no? Y deja de vender productos a realmente estar vendiendo un servicio, ¿no? Y además con un pago bastante más recurrente. ¿Cómo podemos con el IoT tener control y tener una mayor relación con nuestros proveedores y clientes de una manera automática, ¿no? Con lo cual nuestra cadena de suministro está bastante más controlada, y luego nuestros propios procesos empresariales, productivos y todo esto. El IoT viene un poco a quedarse con todo eso, ¿no? Incluso el IoT, simplemente lo pongo como curiosidad, ¿no? Hay un montón de cosas que el IoT va a hacer que cambien. Algunas las tenemos ya muy a la mano, ¿no? Métodos de pago físicos, las tarjetas ya van a dejar de consumirse, mandos, teclados. Con el tema de asistentes virtuales, yo creo que la voz va a cobrar mucho protagonismo en detrimento de los teclados, llaves, en fin, hay un montón de tecnología y más bien de modelos de negocio que gracias al IoT se van a ver cambiados, ¿no? Y si tú preguntas, por ejemplo, a Microsoft sobre dónde va a aplicar IoT, ¿en qué sectores? Pues evidentemente en la mayoría, porque al final, como no deja de ser una tecnología muy económica que permite controlar variables de cualquier tipo de objeto, pues lo vamos a ver en un montón de cosas, ¿no? Como os decía, realidad virtual y aumentada. Era una tecnología que lleva mucho tiempo entre nosotros y que no ha acabado nunca de despegar del todo, ¿no? Excepto algunos casos puntuales. Yo creo que ahora sí que viene para realmente quedarse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con teleasistencias, manos rebotas, imaginaos esto, el potencial que tiene ahora, los peritajes en remoto, para que un seguro pueda estar viendo un siniestro sin necesidad de acudir allí un perito. Luego, otra tendencia que veo, por ejemplo, es que las ferias, los congresos, todas estas aglomeraciones de personas que solíamos ver tan comunes, evidentemente se van a tener que hacer virtuales porque no hay más remedio. Y entonces las tecnologías de realidad aumentada y virtual evidentemente son una gran ayuda, ¿no?, para que podamos realizar todos estos encuentros de manera virtual. Las formaciones online y de manera virtual, pues evidentemente cada vez van a ser más comunes, porque al final va a ser cada vez más complicado mantener a un montón de gente en entornos digamos, de aglomeración de personas, ¿no? O, por ejemplo, los gemelos digitales, ¿no?, que permiten hacer simulaciones a bajo coste de una fábrica, de un entorno empresarial, además escenarios what if, etcétera. Luego, marketing digital. Evidentemente, el otro día daba una charla en EDEM y un poco lo que decía, ¿no? Decía, muchas empresas dicen ahora, ¿no?, oye, me he dado cuenta que no conocía a mi cliente, no tenía un canal digital de relación con mi cliente, pues ha llegado toda esta crisis, cada uno se encuentra en su sitio y como yo no tengo un comercial que lo esté visitando, realmente estoy teniendo un problema importante de conocer cuáles son sus hábitos de consumo y cómo accedo a él de una forma mejor, ¿no? ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir en esta parte de marketing digital? Yo creo que va a haber un boom. Si ya lo había hasta hace poco, pues lo va a haber más, ¿no? Evidentemente se va a consolidar el canal online y la logística, va a haber un crecimiento de todos los canales B2B, el canal digital, ya lo llevamos viendo hace muchos años. Simplemente creo que ahora pues, se va a acelerar, ¿no? La época dorada del e-commerce creo que va a tener lugar dentro de poco y además, como decía, la tecnología nos ha de permitir eliminar fricciones entre personas, ¿no? Con clientes me refiero.
Luego, las aplicaciones de redes sociales, que evidentemente tienen un auge increíble, ¿no? Y que son las interfaces con el mundo. Y todo esto, como siempre, ¿qué infraestructuras tecnológicas necesito para poner en marcha en este tipo de cosas, ¿no? Mis comunicaciones, cloud, software, cualquier cosa que necesite. Pues todo esto es un poco lo que viene de camino. Y, por supuesto, una cosa muy importante, yo creo que la inteligencia artificial en esta parte de marketing digital pues va a ser fundamental. De hecho, ya lo está siendo, ¿no? Para que podamos tener un mejor conocimiento de nuestros clientes, ¿no? Ese cliente 4.0 que somos todos nosotros y que hemos cambiado mucho. Esta es una slide que utilizaba yo antes de la crisis, pero que me doy cuenta que ahora pues, ha cobrado más vigencia, ¿no? Que queremos cosas de mayor calidad, de poco coste y además con un alto grado de personalización y las queremos además de manera inmediata en cualquier lugar. Y como os decía, además con un componente de sostenibilidad importante, ¿eh? Vamos a empezar todos a querer que las compañías que nos suministran además sean socialmente responsables, ¿no? Industria. Pues claro, imaginaos una compañía que no ha iniciado o que tiene muy incipiente su proceso de digitalización, ¿cómo hace frente a situaciones como esta, ¿no? Pues evidentemente haciendo que las personas tengan que ir a la fábrica, cosa que evidentemente va a seguir ocurriendo, pero lo que vengo a decir un poco es que la digitalización de las fábricas, la industria conectada, yo creo que un poco lo que permite es que las compañías tengan control de las cosas sin necesidad de estar físicamente allí, ¿no? Un sistema MES que me permite estar viendo si hay algún problema en mi fábrica en tiempo real en un dispositivo móvil, pues evidentemente cosas así son súper importantes. La robotización, en fin, un montón de soluciones, la trazabilidad, cualquier solución que me permita de una manera fácil tener el control de mi fábrica y digitalizada, sin papeles y sin intervención, digamos, de estar rellenando partes, ¿no? Que eso a veces aún lo vemos, ¿no? Pues evidentemente, pues eso es así. Y por supuesto, esta falta de abastecimiento que estamos viviendo, que me parece lamentable, pues yo creo que nos pone de relieve la importancia de la investigación y la producción propia, ¿no? Y redefinir las cadenas de suministro. Yo creo que esto sí que puede que traiga, tengo la esperanza, una nueva moda de volver a los basics y el Made in Spain, como pongo ahí, que yo creo que puede ser bastante importante, ¿no? Como os decía, ya vamos a ir acabando la parte de Big Data e inteligencia artificial, pues evidentemente nos han ayudado en la enfermedad en un montón de cosas, lo habréis visto también en las noticias, hemos identificado quién está en mayor riesgo, se están diagnosticando pacientes de manera remota en sus hogares con dispositivos de wearables, con escáneres faciales, con chatbots, ¿vale? Hay un montón de iniciativas puestas en marcha para permitir identificar pacientes, ya os digo, de manera remota y sin contacto físico. Se están desarrollando los medicamentos más rápidos gracias a esto, se predice la propagación de enfermedades. Me hizo gracia leer un artículo donde uno de los mayores indicadores de cómo, o digamos, una de las mayores fuentes de datos para las autoridades públicas para ver cómo se propagan las enfermedades son las redes sociales. O sea, funcionan mucho más rápido y con mucha más información y volumen de datos una red social que nuestro sistema sanitario. ¿Vale? Y eso es algo que es así, ¿no? De manera que este tipo de tecnologías con inteligencia artificial y Big Data pues es lo que nos está permitiendo, ¿no? Predecir próximas pandemias o, por ejemplo, todo el control de movilidad al que estamos siendo sometidos, pues estas tecnologías también nos lo van a permitir, ¿no? Y luego, cuando nos le planteemos para nuestros modelos de negocio, ya no solo para, digamos, para atacar al COVID, ¿no? Sino todo lo que nos viene, ¿no? Pues evidentemente lo que nos ayudan es automatizar procesos. Hablo sobre todo de la inteligencia artificial, ¿eh? Mejorar nuestras experiencias de cliente y en cualquier aplicación que consumamos en Netflix, Amazon, Facebook, cualquier cosa que estemos trabajando, en muchas aplicaciones en Nunsys ya se incorpora la inteligencia artificial. Mejoramos la gestión de la información y el análisis de los datos de una compañía. Permite además un apoyo a los empleados importante y luego además lo que os decía, ¿no? Toda la parte de chatbots, inteligencia artificial aplicada a la atención a los clientes. Y luego aprendizaje de errores. Esto es la parte más para mí de mantenimientos o machine learning y temas predictivos en la compañía, ¿no? Y luego, pues eso, tecnologías que un poco son las que abogamos en los planes de transformación digital, tecnologías data-centric o infraestructuras data-centric que me permitan tener buses de suscripción de manera que todas las aplicaciones de una empresa trabajan con un bus de suscripción y cualquier
cualquier aplicación o cualquier dispositivo IoT o cualquier persona publica un dato y los receptores, los que están suscritos, lo reciben y lo que hacen es que tienen esa información en tiempo real, buscando siempre la unicidad del dato, que además es ubicuo, pero que lo tengamos de una manera unívoca, la interoperabilidad de todos los sistemas de la empresa, la ciberseguridad, por supuesto, y que además sea todo esto escalable, ¿no? Y lo podamos hacer de una manera fácil. Y como os pongo ahí en la parte de arriba, que nos permite además pues, integrarnos con los proveedores y los clientes de una manera bastante natural. Luego, por último, la ciberseguridad. Pues evidentemente yo creo que va a ser mucho más clave de lo que era hasta hace poco, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos de preservar la privacidad de los ciudadanos y eso es un reto para mí, para empresas y gobiernos, pero a la vez hemos de mantener la ciberseguridad, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora que está muy en boga? ¿No? Pues evidentemente protecciones del puesto de trabajo porque nos lo hemos llevado a casa, monitorización de toda la parte de la seguridad, eso es súper importante. Los análisis de vulnerabilidades externos que se están realizando, porque claro, tened en cuenta que ya había problemas de ciberseguridad antes de interconectar, por ejemplo, fábricas. Con el fenómeno Industria 4.0, pues hay que ser mucho más precavido y ahora imaginaos cuando los ordenadores de nuestra empresa están en un montón de ubicaciones dispersas, ¿no? Pues evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos. Se tienen que revisar ahora, yo creo, por parte de los CIOs las políticas de acceso remoto y los procedimientos, porque se han quedado obsoletas en muchos de los casos. Son muy importantes los planes de continuidad de negocio, evidentemente, porque se hacen críticos ahora para la continuidad de una compañía y además pues el control de la información de la empresa, que yo creo que tiene que tener un foco y creo que es un tema que se tiene que ver a partir de ahora. Y por último, tecnologías cloud. Evidentemente, el otro día leí que el 30% de la inversión tecnológica en 2020 o a partir de ahora se realizaría en nube híbrida, como nosotros trabajamos con el data center de Nunsys, que es justamente este tipo de tecnología, pero evidentemente lo que vamos a ver es un gran incremento de uso de tecnologías en la nube. Yo creo que empieza a dejar de tener sentido no trabajar con la nube. Para mí es tan absurdo como hablar de una empresa que no trabaja con conexión a Internet. O sea, realmente es algo que ya no es ni discutible. Se van a ir cada vez llevando más las aplicaciones de modo SaaS a modo infraestructura como servicio. Y evidentemente lo que nos aporta cualquier empresa, también independientemente del tamaño que tengamos, a lo que nos dediquemos, pues oye, los costes los vamos variabilizando. El escalado, cuando vamos creciendo, es fácil, solo pago por lo que uso y conforme crezco, pues tengo la capacidad de ir contratando más almacenamiento, lo que necesite, o capacidad o cálculo. Luego necesito menos recursos para monitorizar servicios, evidentemente, se reducen los costes, que esto es súper importante, y además se accede a los servicios desde cualquier sitio, ¿no? Lo cual lo veo súper importante. Y por último, para acabar, la verdad es que me he excedido un pelín, os pido disculpas, pero quería aquí poner algunas ideas que llevo últimamente dándole en la cabeza. Os dejo 3 slides que no son tecnología, a pesar de que la presentación era de tecnología. Sí que, por favor, cualquier duda que tengáis me la podéis ir poniendo en el chat y así la vamos viendo en paralelo. Yo creo que actualmente las compañías que estamos, sobre todo en países como España, ¿no? Que ha sido bastante afectado por esto, yo creo que tenemos que trabajar, estamos trabajando un 80% de nuestro tiempo a planes de contingencia, pero yo creo que tenemos que reservarnos un 20% para pensar, como llamamos en Nunsys, al día N+1, ¿vale? Para pensar en el futuro y ver qué oportunidades va a dejar el nuevo mercado, ¿vale? Y por tanto, además, creo en la regla del Pareto, y aquí creo que también aplicará, que el 20% del tiempo de hoy se transformará en el 80% de los ingresos de mañana. Por tanto, súper importante, ¿vale? No es momento de llorar, como os decía aquí. Luego, creo que es otra gran oportunidad para las empresas, sobre todo aquellas que no hayan iniciado este camino, de eliminar lastre, eliminar burocracia, eliminar falta de agilidad, falta de conocimientos digitales que ahora son clave para cualquier persona que trabaja en la organización, eliminar presencialismo, que como estamos todos comprobando no es fundamental, y KPIs sin sentido, ¿vale? Todo esto yo creo que es una de las cosas que tiene la gente que ir viendo. Y creo que tenemos que aprovechar el momento para crear una nueva forma de trabajar y yo diría una nueva cultura digital, ¿no? Y llevar a cabo transformación hacia lo que creo que son las compañías del futuro. Y yo creo que los hechos lo están demostrando. Compañías ágiles, flexibles y además que mejoren el time to market, ¿no? Por tanto, creo que es el momento de transformar la cultura empresarial y por lo menos pensar en los cimientos de esta nueva cultura empresarial y ir poco a poco poniéndolos en marcha. Y por último, es muy importante que en todas las empresas trabajéis lo que se llama, en algún artículo que he leído, el Restart Program, ¿no? ¿Por qué no empezamos ya a escribir cuál es nuestro plan
para empezar con fuerza a la vuelta, ya no sé si llamarlo normalidad, pero, oye, al fin del confinamiento, ¿vale? Al nuevo escenario. Y cómo volvemos a motivar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a todo nuestro entorno, ¿no? Y, como os decía, esa parte de innovar y colaborar. Yo creo que hay que aprovechar para generar la cultura de innovación y generar nuevos productos ahora, y pensemos en cómo crear ecosistema y hacer nuestra empresa un poquito más líquida, ¿no? Me preguntan, si queréis, yo creo que aquí había acabado un segundito, lo que os decía, que ahora es el momento de flexibilizar. Os he dejado aquí unas slides que voy a pasar rápido, donde indico, las encontré en un informe, en función del sector en el que estamos, qué tecnologías son un poco las que van a ser, o cómo van, sí, las que más van a aportar impacto a nuestro modelo de negocio y de qué manera, ¿vale? En retail, en sector de alimentación, sector industrial, servicios financieros. Esto lo tendréis en la presentación, ¿vale? En torno a Aerospace y Railroad, Automotive, sectores más media, por ejemplo, sector salud, packaging, biotech, agricultura, ¿vale? Os lo he pasado rápido porque si nos ponemos a ver esas slides nos comemos una hora más. Me preguntan, en una empresa manufacturera muy pyme, ¿vale? Como es el gran tejido empresarial español, 25 trabajadores, que no ha iniciado un proceso de digitalización, ¿por dónde recomiendas empezar los primeros pasos? Pues justamente con un diagnóstico de transformación digital. Digamos que lo primero que uno tiene que entender es al mercado en el que está yendo, su forma de trabajar, su core de negocio, sus personas, hacer la famosa fase que llamamos en este tipo de diagnósticos de transformación digital, ASIS, es cómo es hoy mi empresa, y pensar en cómo va a ser el mercado. Yo creo que ahora siempre hay que añadir en los planes de transformación digital ese análisis de cómo va a ser el mercado en el día N+1, y entonces, ¿qué tiene que hacer mi empresa desde hoy para ir dando pequeños pasos que tengan un gran impacto en mi modelo de negocio con muy poca inversión asociada, ¿no? Ese pequeño plan director tecnológico. Entonces, José, lo que te recomendaría es eso, un plan de transformación digital que evidentemente se modula en función del tamaño de empresa, ¿no? Para empresas más pequeñas, pues tiene que ser un plan pues, menos ambicioso, mucho más ágil y más orientado al corto plazo y a generación de retorno de inversión, evidentemente, ¿no? Pero no hay empresa, me parece muy buena tu pregunta, porque creo que no hay empresa que se escape de esto. O sea, esto yo creo que lo tenemos todo claro, pero me da igual que seamos 3 trabajadores que 3.000. Al final, esto va de supervivencia y creo que la digitalización, lo llevamos diciendo 4 o 5 años, ¿no? Todos, desde NUNSIS y desde muchas charlas que habréis visto, pero es que ahora se ha puesto de manifiesto, ¿no? La digitalización es fundamental. No sé si hay alguna pregunta más por parte de alguien. Por favor, la escribís en el chat. Para adaptarnos a esa nueva normalidad que vendrá después de la crisis, ¿pensamos primero en la tecnología o en el negocio? Pues evidentemente en el negocio, esa también es buena pregunta, evidentemente en el negocio, o sea, en los hábitos de consumo, en los patrones de comportamiento, en cómo será el negocio del día N+1, y entonces evidentemente que la tecnología cómo tiene que responder a eso, ¿no? La tecnología que ya tengo en mi empresa, fundamental, cómo la tengo que utilizar, que para eso invertí en ella, ya la tengo disponible, y la que no tengo disponible, pues evidentemente adquirirla, pero de una forma, como siempre decimos, ¿no? Con un retorno de inversión adecuado. Me dice también Xavi una reflexión que creo que es buena, ¿no? Dice, es importante ahora también no volverse loco porque en situaciones de crisis tan profundas hay que tener cuidado con la elección. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que ahora es época de, digamos, de sobre todo no hacer locuras, eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí que yo creo que es bueno aprovechar para pensar en el día en N+1, en ese Restart Program que os decía, ¿no? Me parece bastante interesante. Carlos también me dice que gracias. Nada, gracias a ti, Carlos, por conectar. Espero que estéis también todos bien. Nada, gracias. Jesús está también conectado. Le ha parecido interesante. Me alegro. Al menos compartir los pensamientos que tenemos y sobre todo daros mucho ánimo a todos. Por supuesto, cualquier cosa que desde NUNSIS os podamos ayudar, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, pero lo principal es que todos sobrevivamos a esto y que seamos más fuertes el día N+1. Yo sí que creo que a las empresas españolas
el golpe ha sido de los más fuertes, pero también creo que nos va a venir bien el retorno. Dice Carlos que hay que elegir bien la tecnología que uses y con quién te embarcas, porque la digitalización es un proceso para largo en las empresas, claro. De hecho, es un proceso, esa es la palabra clave que has puesto tú. Y efectivamente tienes que ir dando los pasos adecuados con la gente adecuada, claro, sí, sí. Y sobre todo, una cosa que siempre digo, lo he dicho ya en la presentación antes, ¿no? que hagamos cosas que tengan un impacto claro en el retorno nuestro de inversión. Directamente, si invierto €1, que lo recupere cuanto antes mejor. Porque ahora, por supuesto, no hay prácticamente ninguna empresa que tenga €1 más para gastar del que podía, ¿no? Y seguimos en contacto, que muchos de vosotros os conozco, ¿vale? Un fuerte abrazo, gracias. Comentaros que mañana tendréis la presentación en vuestro correo. Perfecto, Sergio. Gracias por todo. Pues nada, muchísimas gracias, Roberto, y yo creo que damos por finalizado el webinar. Vale, perfecto. Venga, un saludo a todos. Gracias. Un saludo, un abrazo, chao.